esto sucederá en el capítulo 7 de la telenovela Cabo, que será transmitida para Estados Unidos por el canal de Univisión. Alejandro se sorprende de que Don Poncho se presente nuevamente ante él, donde se supone que ya se habían conocido. Este le dice que su hija le había comentado que él había perdido la memoria y quería recordarle cuál era su nombre. Sofía felicita a su padre por ese gran gesto, pero su padre empieza a preguntarle por su hermana Rebeca. Sofía le menciona que está muy bien en la casa de su marido y prefirió que ellos llegaran solos. Así que Alejandro le dice que lo prefirió de ese modo porque quiere hablar seriamente con él. Ernesto le pregunta a su mujer qué habló con su hermano. Ella le cuenta que él le explicó que él se había cambiado de oficina y que no era conveniente hacerlo en ese instante. Pero este le deja en claro que ella también puede mandar en la empresa, ya que también tiene acciones que le pertenecen. Asimismo, le comenta que vio a Sofía muy cerca de Eduardo y fue bastante sospechoso, así que ella procede a dudar, pero su marido le dice que Isabela también los vio. Alejandro empieza a preguntarle a su suegro cómo fue que se conocieron. Este le dice que su hija se lo presentó en la fonda de la familia y poco a poco se fueron conociendo. Alejandro le menciona que debe hacer algo muy importante sobre unos terrenos que tiene cerca. Sofía le dice que tampoco le había comentado sobre eso, así que Alejandro se muestra cada vez más confundido. Luego se despide de Sofía, pero Poncho se sorprende mucho. Sin embargo, se echa la culpa de todo lo que hizo, pero Sofía le expresa que el único culpable es Eduardo. Este por su parte empieza a reclamarle a Rebeca por no haberle dicho que su hermano se había ido con Sofía a La Paz para visitar a su padre. Rebeca le tira en cara que todo fue su idea. Por otro lado, Sofía le llama la atención a su padre por haber apoyado a Fausto en robar, pero este le dice que jamás lo volverá a hacer. Con todo lo que le está haciendo ese tal Eduardo, ya ha aprendido muy bien la lección. Asimismo le pregunta cómo le está yendo con el verdadero Alejandro. Sofía le da una descripción bastante detallada y muy bonita sobre él, por lo que su padre descubre que ella está interesada en ese hombre. Pero Sofía le dice que apenas descubra todo lo que le está haciendo, la va a odiar para siempre. Blanquita va llegando al aeropuerto pero se tropieza con Alan. Él empieza a saludarla y se muestra bastante interesado en ella. Eduardo por su parte le pide a Álvaro que investigue todo lo que está haciendo su hermano en La Paz. Este empieza a preocuparse y le pregunta por qué no le había comentado sobre eso. Él le dice que su hermano siempre hace lo que quiere y sabe que Rebeca es quien ha estado impulsando a Sofía para que no les diga nada. Blanquita por su parte llega a casa de su madre y juntas empiezan a platicar de las malas mañas de Fausto. Alejandro empieza a recordar el accidente. Alan le pregunta si se encuentra bien. Este le dice que logró recordar una escena de su accidente. Sin embargo, Alan le hace saber que investigó acerca de su supuesta boda y el sacerdote que los casó ahora reside en México. Él le dice que eso es demasiado extraño, pero también le comenta que mientras estuvo con el padre de Sofía le pareció que son una familia muy noble. Pero Alan le deja en claro que no puede confiarse por completo. Hugo empieza a atender a Rebeca. Ella le dice que se le ofrece una michelada. Ernesto se encuentra en una llamada, mientras que Rebeca alcanza a escuchar que tiene planeado ir al yate de Alejandro, así que le pregunta si puede ir con él. Él le responde que sí. Hugo, al traer su bebida, no la encuentra. Don Poncho empieza a hablar bien de su hija, pero Alejandro ordena una bebida para festejar con él. Ernesto empieza a divertirse con Rebeca y hacen un brindis para festejar por la familia. Por otro lado, Don Poncho empieza a beber y le comenta a Alejandro que por su culpa su hija está en un gran problema.
Alejandro se muestra algo confundido, pero este le dice que su hija siempre se ha preocupado por él. Ernesto llega a su cuarto y su mujer empieza a reclamarle por no haber estado en la empresa. Él le dice que estaba festejando con unos amigos en el yate, así que ella empieza a preguntarle con quién estaba. Luego se molesta al saber que Rebeca estaba con él. Eduardo le pregunta a Rebeca nuevamente por Sofía. Ella le dice que no va a volver porque sigue con su marido. Alejandro y Alan llegan a la casa a traer al padre de Sofía. Ella les menciona que va a acomodar el cuarto donde duerme su padre, pero este, bastante ebrio, le comenta a Alejandro que a su hija Sofía la engañaron, haciéndole creer que se había casado con él. Alejandro y Alan empiezan a ver la cosa más sospechosa y le preguntan sobre el tema. Don Poncho les dice que nunca se imaginaron que él era diferente y tuviera mucho dinero, y le hicieron creer que se había casado con él. Sofía llega en ese momento y se lleva a su padre, pero Alan le hace saber a Alejandro que cada día se vuelve muy extraña la situación. Eduardo le pide a Rebeca que le siga insistiendo a su hermana para que cumpla con su parte, pero ella le dice que tendrá que compensarla muy bien. Alan le hace saber a Alejandro y a Sofía que reservó una habitación para ellos, pero Sofía le dice que no puede dejar a su padre solo, y menos en el estado en que se encuentra. Blanquita empieza a conversar con su mamá y le cuenta que su amiga Sofía se casó con Alejandro y por esa razón ya no platican con tanta frecuencia. Su madre, al escuchar las raíces y orígenes del esposo de su amiga, expresa que ella se casó con un hombre muy cotizado de la ciudad, pero Blanquita le dice que su amiga se casó con un hombre de bajos recursos. Sofía empieza a platicar con Alejandro y le cuenta algunas de sus aspiraciones. Por otra parte, Eduardo sigue insistiendo en que Sofía le pertenece. Lucía llega en ese momento y le pregunta para qué la necesitaba. Este le dice que cada día su hermano se comporta más distante con él y a raíz del accidente le quitó el acceso a sus cuentas bancarias. Alejandro le comenta a Sofía la rivalidad que vive con su hermano. Este, por su parte, trata de convencer a su madre para que haga que su hermano le firme un poder donde jamás pueda dejarla sin un solo peso. Sofía se queda dormida y Alejandro le expresa que es bastante hermosa. Por la mañana siguiente, ella despierta y se disculpa con Alejandro por haberlo dejado en ese lugar, pero él le dice que no hay ningún problema con eso. Luego empieza a besarla. Poncho despierta y Sofía le dice que Alejandro quiere que vaya con ellos a la ciudad, pero este le dice que no quiere ocasionarle problemas. Vanessa saluda a su madre, pero al ver a Rebeca se va de voladas. Además, le deja en claro que no quiere volver a enterarse que vuelva a salir con su marido. Sofía aparece en ese momento con su padre y con su marido. Rebeca se sorprende mucho de ver a su padre y este se presenta ante la señora Lucía. Eduardo empieza a reclamarle a su hermano por haberle quitado sus cuentas bancarias, pero este le responde que él había hecho una transacción antes de que él se fuera de viaje, antes de su accidente. Eduardo le deja en claro que no puede seguir con el mandato, pero Alejandro le responde que si no le gusta su forma de administrar la empresa, sería bueno que se fuera a otro lugar. Rebeca le pide a su padre que se controle y que no la vaya a embarrar. Ernesto, por su parte, le hace saber a Alejandro que no le había comentado que Eduardo estaba muy cerca de Sofía y le estaba reclamando algo, como si hubiera algo entre ellos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.